Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Escorpio. Bueno, mi queridísimo Escorpio, pues ya estamos aquí de nuevo. Ya sabéis que en este vídeo de hoy vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Escorpio. Al final del vídeo voy a darte un mensaje especial en el cual voy a utilizar la bola de cristal. Vamos a ver, Escorpio, ¿por qué estás confuso dentro del trabajo? ¿Crees que no estás haciendo las cosas bien, debidamente? Siempre estás a tiempo de corregir, de cambiar y de volver a empezar. Entonces, no creas que es que va a haber algún tipo de represalia, Escorpio, hacia ti. Simplemente vuelve a empezar, ¿vale? Es como lo que te están indicando aquí, que vuelvas a empezar. Fallos los comete todo el mundo. Escorpio, que no estáis trabajando. Tengo que decirte que te vienen noticias para mi punto de vista, de una mujer, y que a ti no te queda muy claro esto. Como que tú ves que este trabajo no es para ti, que demasiado bueno para ser verdad. Yo no veo nada oculto aquí. Yo no veo nada oculto. Y si en algún momento esto te llega, Escorpio, y tú no te ves capacitado para esto, que puede ser que te pase, yo te diría igual que adelante. Escorpio, que tenéis un negocio. Escorpio, ¿qué es lo que te confunde? ¿Qué es lo que te confunde? ¿De quién no estás confiándote? Todo lo que tú tengas que saber de esta persona saldrá a la luz. Y tú tomarás tus decisiones. Yo te voy a decir, Escorpio, no metería o no involucraría a alguien familiar en tu negocio. Y si estás dudando por eso, yo de ti no lo haría. Porque esa vocecita interior que te está dando un mensaje, es que te está dando un mensaje. Es que tienes razón, ¿bien? Así que ya es decisión tuya. Escorpio. Vamos a seguir. Seguimos, Escorpio, con tu economía. Una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que va a pasar. Y lo que tú estás peleando y lo que a ti te han quitado, porque te lo han quitado, porque se han aprovechado de una situación, es algo que va a volver a ti y es algo que tú vas a ganar. Tenlo en cuenta, Escorpio. Vamos a seguir, Escorpio, ahora sí. ¿Con qué seguimos? Con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Escorpio que estáis solteros. Vamos a ver, Escorpio, que estáis solteritos. ¿Cansados, Escorpio? ¿Con ganas de cambio, Escorpio? ¿Cansados de una misma situación? ¿Apego al pasado? Busca salud que necesitas. Pídela a tus guías, porque estás necesitando el ver esa salida. Podríamos ser conscientes dentro de poco que estamos repitiendo patrones de vidas pasadas. Y el ser consciente no es malo. Es simplemente sé que estoy haciendo esto y sé que posiblemente no sea positivo para mí. Y aquí se rectifica. Vamos a seguir.
Escorpio, que estáis solteritos. ¿Te acuerdas, Escorpio, de esa persona que tuvo tantas dudas contigo? Que apretó la tuerca al máximo hasta que se pasó la rosca, que al final se fue con otra persona. ¿Tú te acuerdas de esta persona, Escorpio? Bueno, pues llega la justicia divina para ti, Escorpio. Vas a tener la oportunidad de decir lo que en su momento no pudiste decir. Quiero que sepas, Escorpio, que el amor va a llegar a tu vida y va a llegar a tu vida a partir del mes de agosto. A partir del mes de agosto llega el amor a tu vida. Y te voy a decir que esta persona, bueno, te podría dar la sensación de que no muy buena fama tiene en este aspecto, ¿no? En el aspecto del amor, de que es una persona que le gusta gustar, que... Pero esto es lo que digan. Porque te voy a decir una cosa, Escorpio. Unos llevan la fama y otros cargan la lana. Y eso ha sido así toda la vida y va a ser así toda la vida. Así que tú aquí te tienes que centrar en lo que te haga a ti sentir esta persona. ¿Qué es lo que te hace a ti sentir esta persona? ¿De verdad esta persona se comporta contigo como lo que dicen? Esto es lo que tú tienes que ver. Y te darás cuenta, Escorpio, que esta persona lo que te aporta y lo que le aportas o le aportarás es paz, es tranquilidad. Y a veces vale más la tranquilidad y la paz que te aporta una persona que un buen físico, que un buen coche, que una buena cartera de dinero. Vamos a seguir. Escorpio. Vamos a seguir. Escorpio, que estáis solteros. Mira, y creo que esta persona estaría muy relacionada o con lo que tú estudias o con lo que tú trabajas. Está relacionada con eso. Y es una persona que llega a tu vida para cambiarlo todo. Todo, todito, todo. Y también te digo que cuando llega esta persona hay decisiones emocionales que tomar. O se tomarán decisiones emocionales. Quiero decir que puede pasar que cuando tú conoces a esta persona, y no es que pueda pasar, es que te lo digo, que cuando tú conoces a esta persona, está terminando una relación. Todavía no ha terminado del todo una relación. Está en ese proceso de que hemos terminado, pero de vez en cuando nos vemos y hacemos cositas de mayores. Está en esa situación. Vamos a seguir, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Mira el horizonte, mira de cara al futuro, Escorpio, que lo que viene para ti, te digo yo, que es bueno. Bueno y muy bueno.
El número 6 será muy importante en esta historia. El número 6 puede tratarse de una fecha perfectamente, Escorpio. Así que prepárate para esto que empieza, que es un juego, que es el tonteo, que es me gusta pero qué mala fama tiene, que es oculto en un principio porque todavía no he terminado con esa persona realmente. Esto comienza así, pero ya me dirás cómo acaba, Escorpio. Es más, espero tus comentarios. Vamos a seguir, Escorpio, seguimos. Escorpio solteros, no te me vayas porque te voy a dar un mensaje especial del amor. Cuando termine con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia y, cómo no, Escorpio, que estáis de novios. Bueno, tengo que decir, Escorpio, sí, puede ser que estéis un poquito aislados de la relación, pero no porque queráis, es porque no hay amor, porque hay un aislamiento de verdad, no, porque estamos centrados en otra cosa, porque estamos luchando por algo de cara a futuro, Escorpio. Es por esta razón. Bien, vamos a seguir. Vamos a ver cómo está esta relación, Escorpio. Cambios rotundos se avecinan en esta historia, Escorpio. Vamos a ver de qué se tratan esos cambios, ¿bien? Mira, Escorpio, que no tengáis la relación consolidada, tengo que decir que este cambio rotundo invita a la recompensa, invita al amor, invita a la convivencia, invita a las declaraciones, a todas esas cosas. Los Escorpio, que sí estéis en convivencia, también digo que invita a eso los cambios, invita a eso. Pero también llevamos una temporada, ¿no?, viviendo como ese aislamiento y eso hace que enfríen las relaciones. Y no es un aislamiento, como he dicho en un principio, porque se quiera realmente, sino porque se está centrado en un objetivo. Pero aquí llegan las recompensas, como que la persona vuelve a estar tranquila, vuelve a estar en sí, como que la pareja ha conseguido lo que quería, se muestra más relajado, relajada, y aquí se pueden vivir, en estos 2 meses de julio y agosto, se pueden vivir pues cosas muy positivas y muy importantes para la relación. Escorpio, para todos, tengo que decir también que hay aquí un hombre que a mí personalmente no me gusta, porque a este hombre es cierto que le gustaría a lo mejor que uno de los dos quedarais libres, hay un hombre que quiere romper la relación. Se va a comer un jano, o sea, porque no va a romper nada. Y este hombre hace maniobras raras para intentar romper esta relación. Y lo he dicho 1, 2 y 200.000 veces, que en una relación que hay amor de verdad, puedes poner 200.000 velas, que no la vas a romper. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Escorpio. Casados, en convivencia y novios.
Me enciendo por momentos. Y me enciendo por momentos porque vuelve a salir aquí esta persona. Esta persona podría estar ahora mismo en otro lugar o podría estar a punto de viajar. ¿Cuáles son las intenciones de esta persona? ¿Por qué esta persona quiere romper esta relación? ¿Qué le pasa a esta persona por la cabeza? ¿Realmente es como si quisiera que uno de los dos estuviera como él? ¿O en la misma posición que él? O algo por el estilo. Es lo que yo veo. Tampoco quiero que os alarméis. A mí es que me encienden estas cosas, pero yo no quiero que os alarméis porque, como he dicho, es una relación que ahora mismo en sentimiento está fuerte. Y que si notas algún tipo de alejamiento, que sepas que es por los proyectos que tiene cada uno de vosotros, pero que no es por falta de lo que es sentimientos. Bien, Escorpio, vais a hacer un desplazamiento que será muy importante para vosotros dos. O sea, eso sale clarísimo. Y luego aquí, más adelante, me sale decisiones que tendréis que tomar ambas partes por el bien de la relación, porque se avecinan cambios y vosotros tendréis que adaptaros a ciertos cambios. Vamos a seguir. Escorpio. Casados en convivencia y novios. Por mucho que las cosas ahora mismo peguen giros inesperados y parezca que todo se va a revolotear, que todo se va a liar, que todo se retrasa. No se retrasa. No se retrasa. Parece que se retrasa. Aquí hablan de que todo sigue su curso, Escorpio. Todo sigue su curso. Y aquí me hablan de una muestra que llega dentro de muy poco de cariño, de lealtad y de lo que quiere esta persona contigo de cara a futuro. Vamos a seguir. Vamos a hacer una general. Escorpio. Casados en convivencia y novios. Sigue avanzando con fuerza en tu relación sin que te importe lo que piensen los demás. Muy importante. Vosotros dos sabéis cómo es vuestra relación y vosotros dos sabéis cuáles son los verdaderos sentimientos. ¿Bien? Así que dicen, sigue adelante con tu relación, toma las decisiones que tengas que tomar y que no te importe lo que digan los demás. Escorpio, vamos a seguir con tu mensaje especial del amor. Mensaje especial del amor, Escorpio. ¿Tú con quién tienes que vivir de cara al futuro? Piensa esto. ¿Vivirás con el novio y la familia? ¿O vivirás con el novio o con la novia? Piensa eso. Escorpio, este es el mensaje que quieren que te dé. Piensa en ti y con quién vas a vivir o vas a compartir tu vida. Vamos a seguir, seguimos, Escorpio.
con la salud y no te me vayas, que todavía te voy a dar otro mensaje especial, en el cual vamos a trabajar con la bola de cristal. Escorpio, con los temas de salud te veo como con vómitos, como con náuseas. Todo esto es provocado por los nervios. Por los nervios, Escorpio. Cuídate eso, pero como siempre te digo, tú sabes bien que yo no soy médico. Vamos a seguir, Escorpio. Seguimos, ahora sí, con tu mensaje especial del amor. Especial del amor, no, te he dicho mensaje especial del amor, me he equivocado, Escorpio. Si es que digo tantas cosas que es que... con el mensaje especial, Escorpio, el cual te voy a dar con la bola de cristal. Escorpio, nunca pienses que todo el mundo va a traicionarte. Escorpio, no todo el mundo va a traicionar, ¿no? Hay de todo en esta vida, Escorpio. Eso yo quiero que tú lo tengas en cuenta y que tú no debes de cambiar tus valores, los que tenías por cosas que han pasado, no debes de cambiar. Muy importante esto. Tú siempre piensa, Escorpio, que en esta vida es como un hotel, no se va nadie sin pagar. ¿Bien? La letra A está marcando mucho aquí, Escorpio, y puede ser perfectamente de algún ser querido tuyo. De una persona que te estuvo protegiendo y que te sigue protegiendo. Ay, madre. Dice... es que a veces no se da cuenta. O es que no se da cuenta, dice esta persona. Yo creo que esta persona ya te ha mandado alguna más de una señal. Y dice que no te das cuenta. Es que no te das cuenta. Presta más atención a este tipo de cosas, Escorpio, porque esta persona podría estar intentando darte señales, Escorpio, alguien con los ojos oscuros, pequeños, ojos pequeños y oscuros. Y dice que siempre se sienta en el mismo sitio. Siempre se sienta en el mismo sitio. Algo tiene que ver esto con las señales que te ha estado dando esta persona. Escorpio, préstale atención a eso. Te quiero dar un número que quiero que tengas en cuenta para esta semana, Escorpio. Vamos a ver. Quédate con el número 6, Escorpio. El número 6 para esta semana, míralo en Google, que seguramente tiene un mensaje espiritual súper precioso para ti. Y mi queridísimo Escorpio, qué decirte, como siempre, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, Escorpio, y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.